5. Hay noticia urgente en Estados Unidos. La agencia Reuters reporta la incautación de otro buque tanquero con petróleo de Venezuela. Juan Camilo. Ricardo, sería la quinta embarcación incautada. Esta es la Olina, se encuentra en el Mar Caribe cerca a Trinidad y Tobago, es la información preliminar que se tiene por parte de la agencia Reuters. Parece que venía navegando con una bandera falsa de Timor Oriental y que estaba siendo sujeto a sanciones de los Estados Unidos, o al parecer quizás transportaba petróleo sancionado. Recordemos que en los últimos días habían incautado otras 2 embarcaciones, el Vela 1 y el buque Sofía. Y más temprano, digamos, las 2 primeras acciones habían sido la incautación primero del buque Skipper y posteriormente de Centuries. Con esta entonces ya serían 5 embarcaciones que los Estados Unidos ha incautado por violar las sanciones de este país, y en el marco de la cuarentena marítima que han dicho la van a mantener para complementar o para hacer cumplir su promesa de que ellos van a ser los únicos que van a tener control sobre el petróleo venezolano, y ellos son los únicos que van a poder vender y transportar ese petróleo venezolano, Ricardo. Felipe, la Radio Televisión Española a esta hora está encadenada en transmisión desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, mostrando la salida de los 5 españoles liberados por el régimen de Nicolás Maduro, los presos políticos, entre ellos Rocío San Miguel. Un gran despliegue que le están dando los medios de comunicación españoles a la libertad de estas personas que estaban detenidas por la dictadura de Nicolás Maduro, lo cual me parece muy bien y me llama la atención, porque además, Enrique, esto es la cadena de Radio Televisión Española 24 horas, ¿verdad? Sí, el canal 24 horas de Radio Televisión Española, que es un canal de noticias 24 horas, como su nombre indica, y es el que está transmitiendo esa imagen que llevamos viendo, pues yo diría que hace casi una hora, que es un plano fijo de la sala 10, las llegadas de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Cualquiera de nuestros oyentes que haya venido desde Colombia a Madrid ha salido por esa puerta, por la sala 10. A la izquierda de esa puerta hay un agente de la Guardia Civil que impide a quienes están saliendo abordar la salida por la parte derecha. Esa parte parece ser que quedará reservada para cuando lleguen, o cuando salgan, mejor dicho, de esa sala, los 5 presos liberados en Venezuela. Pero en cualquier caso, por el momento, esa salida no se ha producido, al menos a la zona donde se encuentran los periodistas, Ricardo. Felipe, gracias, Enrique. Le quería contar dos historias sobre Venezuela que pueden ser interesantes. Mire, ¿qué hay nuevo? RTV está hablando a esta hora, por ejemplo, de la querella contra Zapatero por sus vínculos con Nicolás Maduro, que esa es otra lista interesante de la conexión española con la dictadura. La primera, Felipe, que demuestra que adentro, digamos, todos lo sospechábamos, pero esta es una muestra clara de que adentro el régimen está fracturado. De que eso que dicen que la postura es monolítica y de que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino están rodilla en tierra con Delcy Rodríguez, eso no es cierto. No, está fracturado, tiene que estar fracturado. Y lo que lo demuestra, Felipe, fue un episodio que ocurrió el lunes pasado, cuando se instalaban las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, también elegida con fraude, digamos, pero esa es otra discusión. Ese día, los hermanitos Rodríguez, que hoy mandan en Venezuela, querían mostrarse al mundo como los demócratas que no son, enviando un mensaje de tranquilidad, de calma, mostrando que a pesar de lo que había pasado, de que hacía apenas 48 horas se habían llevado a Nicolás Maduro preso para Estados Unidos, ellos iban a respetar el Estado de Derecho. Sí. Se les atravesó Diosdado Cabello, y se les atravesó de una manera que ellos no esperaban. Se les atravesó capturando periodistas. Usted recuerda que aquí reportamos la detención de 14 periodistas, sí. Padre María Consuelo. Sí, lo recordamos, Felipe. claro. Bueno, esa captura sorprendió a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y que hicieron cara de sorpresa cuando los colegas les recriminaron, porque se llevaron a muchos periodistas que estaban cubriendo en el hemiciclo de la Asamblea el evento de la oposición. Y se los llevaron los gorilas, se los llevaron los esbirros de la dictadura, y a otros se los llevaron de la Plaza de Altamira en el este de Caracas, y ellos no tenían ni idea. Dijeron, nos encargamos. Duraron varias horas presos, lo cual nos demuestra
que la cosa no está tan fácil, que aquí cualquier cosa puede pasar, que esto incluso lo de la liberación de los presos políticos puede ser otro capítulo de esa novela. Que además era parte de división adentro. Claro, pero además era parte del discurso que estaba diciendo Diosdado Cabello en las calles cuando se iba con las personas de los colectivos bolivarianos precisamente a agitar. Claramente ahí hay una dicotomía en el discurso entre Cabello y los Rodríguez. Y Delcy trató de contemporizar, trató de bajarle como el tono a Diosdado. Después salió Diosdado Cabello hablando de las bajas de los militares en un tono mucho más tranquilo, pero sin duda él siente que la traición vino de ese lado, del lado de los Rodríguez. Ha estado un poco más pianito. Adivina quién se van a llevar. A Diosdado. Claro. Es que no podemos olvidar, sigue Felipe. Jodiendo la transición, cosa que va a pasar, se lo llevan. Felipe lo ha dicho en los términos más... No, Felipe lo acaba de decir en los términos más directos y sencillos. Mire, no olvidemos una cosa, y es que Diosdado Cabello también está solicitado por la justicia. O sea, también habría en principio un argumento para capturarlo, por ejemplo, y llevarlo a responder por la justicia. Diosdado Cabello en muchos aspectos es probablemente peor que Nicolás Maduro. No solamente ha estado involucrado como ellos todos esos jerarcas allá en permitir las actividades de narcotráfico en el país, sino que ha sido una persona central en la represión de la disidencia y en el control de las Fuerzas Armadas, la inteligencia, en fin. ¿Que se está dando ahí una lucha por la preeminencia? Claro, probablemente se está dando. ¿Con qué cuentan los hermanos Rodríguez en esa lucha? Con el garrote de Estados Unidos, es decir, con una flota, con un portaaviones, un grupo de batalla del portaaviones, Marines, etcétera, lo que usted quiera. ¿Con qué cuenta Diosdado Cabello? Probablemente con la lealtad de algunos elementos de las fuerzas militares, de la Guardia Nacional, incluso de los grupos armados irregulares colombianos que ya están anunciando acciones en defensa del régimen. Pero pretender que eso no iba a ocurrir era ilusorio. Y visto este panorama, Ricardo, y con esto termino, pretender que en semejante panorama se podía simplemente, como cuando uno prende o apaga la luz, decretar ayer tiranía, hoy democracia. Sí, claro. Llevar allá al señor Edmundo González a que gobierne ese país en semejantes circunstancias, no creo que fuera posible, ¿no? Pero además súmele, Andrés, que el precio de la cabeza, tanto de Diosdado como de Padrino, es de 25 millones. 25 milloncitos de dólares. No son despreciables. No, pues imagínese, Héctor. Fracturados están. A Delcy ya le debieron consignar una parte, porque Delcy sin duda va a entregar a Diosdado, entre otras cosas, porque es imposible que sobreviva ese no pueden régimen coexistir, que está ¿sabe? montando. No pueden, no caben en el mismo sitio. Es raro que hayan logrado superar estos 4 o 5 días que llevamos, pero realmente son dos figuras que son prácticamente antinómicas en la organización que se está armando en Venezuela. Y claro que yo creo que Diosdado va a terminar un día, y espero que sea lo más rápido posible, pues extraditado o extraído, como se dice ahora, a los Estados Unidos, a que responda por sus crímenes, porque estoy seguro, como han dicho aquí algunos de ustedes, que él es más criminal que Maduro, y eso es mucho decir. No, es que realmente lo decíamos, Paola, hace unos días hablando fuera de micrófono con Felipe, Nicolás Maduro, siendo el sátrapa que es, termina siendo un bebé de pecho al lado de lo que significa Diosdado Cabello. Así es. ¿No? Termina siendo un aprendiz. Que era como el Maduro capi, es una capi, por lo menos. Dirían en el mundo del fútbol, una materia a prueba, Nicolás Maduro, frente a lo que es en materia de criminalidad Diosdado Cabello. Paola, ¿me decía? No, Padrón, sí, por eso López, no cabe tampoco en la cabeza. Padrino López, pero yo creo, Felipe, que es peor Diosdado Cabello. Creo que es peor, creo que es más criminal Diosdado Cabello. 8:47. Coincido. Pero cualquier y tiene más influencia sobre las fuerzas militares que Delcy Rodríguez, otra vez más. Es que Diosdado está ahí y tiene, digamos, ese toro por los cuernos, por eso es tan difícil y por eso también es como tan
poco creíble pensar que la CIA y Trump y Rubio dejaron ese cabo suelto, que es el cabo suelto de Diosdado Cabello, que no solamente él debe estar pensando que Delcy lo va a entregar, sino que además todo el pueblo venezolano tiene que estar pensando también que fue Delcy la que entregó a Maduro, como nosotros lo estamos pensando, y que ya le han consignado, como decía Héctor, un pedacito en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorros de la recompensa por Maduro, que era el doble de la de Diosdado, $50 millones. Aquí estamos hablando de 25 millones, pero esos 25 millones de dólares, Ricardo, le arreglan la vida a cualquiera que llegue a denunciar a Diosdado Cabello, y por eso tiene que estar viviendo unos momentos de estrés y de paranoia peor que lo que estaba viviendo Nicolás Maduro, y ya sin el respaldo, pensaría, de los cubanos. Pues. Esas risas socarronas, burlescas con la oposición de su programa con el mazo dando, se le acabaron. El programa de esta semana tuvo que hacerlo escondido en un búnker, sin público, sin trinos, sin sonrisas, sin garrote. Está pagando esconderos a peso Diosdado Cabello. La otra historia, Felipe, ya voy a contarles cómo está la operación Éxodo y Retorno este fin de semana de Puente de Reyes. Es una historia muy interesante que publica la agencia AP, que lo hace el periodista Joshua Goodman, que es posiblemente una de las personas que más conoce por dentro el monstruo de lo que significa la dictadura de Venezuela. Vivió muchos años en Venezuela y fue corresponsal en Bogotá y en Caracas. Joshua Goodman publicó esta semana un reportaje muy extenso contando por qué Delcy Rodríguez termina teniendo un vaso comunicante tan directo con Donald Trump. Solamente le voy a dar un abrebocas. Y es que Joshua comienza su artículo recordando que Citgo es la filial estadounidense de PDVSA, que al final terminó quebrada como todo lo que pasa con Venezuela, pero que tuvo mucho poder, tuvo estaciones de gasolina en Estados Unidos, Felipe, claro. De eso le estoy hablando. Citgo, además, paréntesis, Delcy Rodríguez ha manejado el petróleo de Venezuela desde hace años. Cuenta Joshua Goodman que Citgo, venezolana, dio una donación generosa para la ceremonia de inauguración del primer mandato de Donald Trump en el año 2017, en dólares, miles de dólares. Citgo le dio una plática en ese momento a Donald Trump, o al menos a la gente de su campaña, para la ceremonia de inauguración, que es una ceremonia fastuosa y sobre la que no hay dineros públicos, eso lo pagan privados. Pues uno de los privados era Citgo. Ahí empieza una historia muy interesante de cómo han venido tendiendo esos vasos comunicantes los hermanitos Rodríguez con Donald Trump. No son ningunos tontos.